Danos, ¿qué se espera? Sí, Fede, bueno, esa es la estimación de las consultoras privadas. Hay que decir que depende qué base de medición, si es Ciudad de Buenos Aires, si es conurbano bonaerense, si es el interior. De ahí las diferencias entre una y otra consultora, que están estimando, la que menos estima 5,5 de inflación, la que más estima te diría que está tocando casi el 7%, pero por lo pronto en un ratito vamos a tener el número oficial. Lo interesante es ver también el recorrido, sí, porque independientemente de esas décimas que separan una medición o la otra, vos fíjate cuál fue el recorrido de la inflación este año, Fede. Un año que había emprendido un camino alcista, es decir, que los precios se habían acelerado, se tocó un poquito el dólar y lo vimos reflejado en los precios. Luego, la realidad es que el gobierno tomó una serie de medidas, incluidas el congelamiento tarifario, y eso hizo que descendiera 4 meses consecutivos. Claro, de descenso, ¿no? esa fuerza de aceleración mermó, y por eso tuvimos eso que decís vos, 4 meses consecutivos de una inflación en donde mes a mes iba mostrando una reducción del índice de precios general. Y después, perdóname Marce, un paréntesis cortito, después de esto se estimaba que si hubiera sido esa tendencia iba a perforar el piso, claro, o abajo del 2% estimaban algunos, ¿no? O alrededor del 2%. Depende de qué medición, pero el propio gobierno decía, creemos que agosto llega al 2,1%. Claro, entre esto y esto, eso sin tener en cuenta que entre eso y eso, como marcás vos en pantalla, eso y eso es el índice de precios de julio versus el que se conoció el mes pasado, que es el de agosto. Pasaron las PASO. Pasaron las PASO. Valga la redundancia. Todo cambió. Claro, porque si bien fue casi hacia fin de mes, el impacto de la elección fue tan brusco en uno de los precios más relevantes de nuestra economía, que es el dólar, que en definitiva eso motorizó una reconsideración de todos los precios de la economía. Por eso vos viste remarcaciones casi de manera inmediata, el por si las dudas, el, bueno, tengo que hacerme de una predicción porque yo tengo que importar. Bueno, como sea, ya agosto tuvo un impacto y por eso fue un salto del 2,2% al 4%. Ahora bien, ¿qué siguió pasando en el mes de septiembre? Y en el mes de septiembre tuviste, en realidad, la verdadera percepción de esa devaluación del 30%. Esa muestra que vimos a finales de agosto se plasmó definitivamente durante septiembre. Sí, y eso que de alguna manera se supone que se vio atenuado ese impacto, sobre todo en la medición de la canasta de alimentos, por la medida que el gobierno tomó de reducción del IVA en los alimentos de la canasta básica. De todas maneras, había sido tan relevante el salto en los precios que no alcanzó ni eso ni el congelamiento del combustible para apaciguar una inflación que en el 9º mes del año, te decíamos, volvió a acelerarse y tocaría prácticamente el 5,5 o 6% de inflación. Ahora bien, ¿y cómo seguimos? Porque mucha gente dice, me están hablando de la inflación de septiembre, estamos transitando octubre. Claro, hay una demora relevante en materia de medición estadística oficial. Siempre se demora un poquito. El tema es pensar, perdóname Marce, en esto, te sigo el hilo de lo que estás diciendo. El número que vamos a ver en un ratito, ¿va a ser el más alto del año? Bueno, se estima que sí. Si todo sale como, insisto, los nuevos cálculos están tratando de trazar en términos de proyecciones, lo que vas a ver es una inflación este mes, que si no se mueve la variable dólar, Fede, o mejor dicho, si se mueve como se está moviendo, un ritmo lento, pausado, pero no vertiginoso, vos tendrías que tener una inflación que estaría en 4,8% este mes, ¿sí? Te decía, si se confirma la estimación de las privadas, septiembre estaría tocando 5,5, 6%, para luego cerrar este mes que estamos transitando, que es octubre, en una inflación detrás del 5%. De todas maneras, es una inflación altísima, es una inflación que nuestros países vecinos no alcancen ni en un año, y nosotros la tenemos en un mes, con lo cual, por supuesto que hay mucho para trabajar. ¿Cuánto acumulamos? Bueno, ahí está el punto. Mira, hasta ahora con la medición oficial, hasta agosto vos tenés un 30% de inflación. Se estima que en septiembre podría estimarse, con lo que estamos contando, una inflación acumulada del 35%. ¿Y cómo se termina el año? En el gobierno creen que si la variable dólar persiste en estos valores y no se mueve mucho más rápidamente, deberían tener un último cuatrimestre del año con promedios de inflación del 4%. Ten en cuenta que siempre, hay que tener en cuenta siempre que diciembre puede acelerarse un poco porque hay mayor demanda y producto de las fiestas, algunos rubros particularmente aumentan. Y eso pesa en el índice de precios del consumidor. Es un comportamiento histórico. Los diciembre siempre son fuertes en materia de inflación, como también son fuertes en materia de consumo. Ojalá se dé la ecuación, ¿no?, de crecimiento del consumo. Por lo pronto, si se cumplen estas proyecciones que te estamos contando, estaríamos cerrando el año con una inflación del 55%.